Hola a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos con el tema 6 del temario de las motocicletas, de la carne de motos, el A1, A2. Os recuerdo que este vídeo contará con las dos partes en un solo vídeo, en principio, ¿vale? Y nada más que tengamos eso en cuenta. Y nada, espero que apoyéis el vídeo dándole like, dándole me gusta y dándole todo el cariño que sea necesario. Y sin más, seguimos. Seguimos porque somos así. Porque somos lo que somos. En último lugar vamos a hablar de la frenada de la motocicleta en sí. Recuerda, hacemos dos tipos de frenadas. Las normales, en condiciones normales de utilización o circulación, y las de emergencia. En ambas, cuando frenamos, el peso de la motocicleta tiende a irse hacia adelante. Por lo tanto, en realidad, la rueda que más freno va a realizar es la rueda delantera en comparación con la rueda trasera. Ahora bien, en las frenadas normales podemos utilizar tanto solo el delantero como solo el trasero, pero es importante que utilizáramos ambos a la vez. En el caso de las frenadas de emergencia sí nos dicen que debemos de utilizar ambos a la vez. ¿Por qué? Recuerda, al frenar el peso de la motocicleta se desplaza hacia adelante y nos dicen que la efectividad relativa de la rueda delantera respecto a la rueda trasera es que con el neumático delantero en estas frenadas de emergencias vamos a hacer entre un 70 y un 60% de la frenada efectiva de esa emergencia, de esa frenada de emergencia. En cambio, la rueda trasera va a realizar entre un 30 y un 40% de esa frenada. Si te das cuenta, la rueda delantera es la que mayor efectividad tiene en el caso de esas frenadas de emergencia, pero debemos de utilizar ambos frenos a la vez. A modo de comparativa, imagina que vamos a 60 km por hora, realizamos una frenada de emergencia con el freno trasero. Aproximadamente vamos a recorrer unos 35 metros. Si lo hacemos solo con el freno delantero, aproximadamente vamos a recorrer unos 24 metros. Fíjate la diferencia. Nos dicen que si lo hacemos con ambos a la vez, a 60 km por hora, vamos a necesitar aproximadamente unos 18 metros. ¿Qué implica esto? ¿Ha visto la reducción de 35 a 24, de 24 a 18? Freno delantero, más efectividad que solo el freno trasero. Freno delantero y trasero a la vez, mayor efectividad todavía. Con esto, ¿qué queremos? Es hacer incidencia en que debes de realizar las frenadas, todas, con ambos frenos, y con especial implicación en las frenadas de emergencia. Hola chicos. Hola chicos, como habíamos dicho, el tema iba a ser cortito, entonces vamos a hacer la preparación del otro vídeo y así pues tenemos todos los vídeos posibles y habidos y por haber, posibilidad y que vosotros tengáis pues el tema hecho. Recordar eso, suscribiros, todas esas cosas que os digo para ayudarme y punto. Tampoco es difícil, ni fácil, ni sencillo. Solo que tenemos lo que tenemos y ya está. Gracias al ruido del móvil. Solo nos faltaría eso. Cambiamos el audio. Nos dejamos un poco igual. ¿Y qué más? Nada. Solamente teniendo todo eso, empezamos. Y esto nos trae el siguiente vídeo.
Comencemos ahora a hablar de las técnicas de conducción de estas motocicletas. En primer lugar, tanto en línea recta como en curva se deberá circular, cuidado, lo más cerca posible del borde derecho de la calzada y sin invadir el arcén o las zonas reservadas al sentido contrario como norma general. Y además, también debes de recordar que circularemos anticipándonos a las posibles situaciones de peligro que podamos encontrar, sobre todo en situaciones de tráfico denso. En respecto a la conducción en línea recta o en curva, nos dicen que el conductor de una motocicleta de 2 ruedas, al trazar una curva, ha de inclinar el cuerpo y el vehículo hacia el interior de la curva. El ángulo de la inclinación dependerá del ángulo de la curva y de la velocidad a la que se circule o a la que circula la motocicleta. Cuidado, en este tipo de conducción implica que durante la trazada de la curva, con nuestra motocicleta, ocupemos mayor espacio físico en la calzada que cuando se circula en línea recta. Este factor debemos de tenerlo en cuenta porque invadimos parte de los carriles reservados al sentido contrario. Ahora bien, por el contrario que en línea recta, la motocicleta no entraña gran dificultad a la hora de circular. Cuidado, salvo que el conductor no tuviera la experiencia necesaria según las características de la motocicleta, por ejemplo, cilindrada o caballaje. Respecto a las características, clases, tipos y toma de las curvas, los factores que debemos de tener en cuenta son, en primer lugar, la velocidad a la que circulamos. En segundo lugar, la masa de nuestro vehículo y la de nuestros ocupantes que llevemos en la parte trasera del vehículo, porque debes de tener en cuenta la colocación de los mismos, ya que a efectos de la masa podemos variar el equilibrio de la misma. En tercer lugar, la adherencia de los neumáticos según la clase de neumáticos que estemos utilizando, el estado de los mismos y el estado características de la vía por la que vamos a circular. En cuarto lugar, la fuerza centrífuga. Para empezar, ¿qué es la fuerza centrífuga? Es aquella que nos empuja hacia el exterior de la curva. Conforme vamos circulando en línea recta y trazamos la curva, la fuerza centrífuga tiende a desplazar la masa de nuestro vehículo por la velocidad que llevamos hacia el exterior. La fuerza contraria a la centrífuga sería la centrípeta, hablaremos más adelante de ella. Cuidado, el radio y la velocidad de las curvas son importantes de tener en cuenta para cuantificar esa fuerza centrífuga que nos vamos a encontrar. Debemos de contrarrestar esta mediante la reducción de la velocidad e inclinación de la motocicleta, teniendo en cuenta 5 factores importantes. Primero, velocidad a la que circulamos. Segundo, el radio de la curva. En tercer lugar, la altura del centro de gravedad de nuestra motocicleta. En cuarto lugar, la colocación del conductor según las técnicas de conducción que estemos utilizando. Y en quinto lugar, la anchura de los neumáticos que estamos utilizando. Cuidado, respecto a la fuerza centrípeta, resulta indispensable conocer los distintos peraltes que vamos a encontrarnos mientras estamos conduciendo, ya que la fuerza centrípeta es la opuesta a la fuerza centrífuga. Centrífuga empuja hacia el exterior de la curva, centrípeta hacia el interior, mediante la masa y la variación de la trayectoria de la motocicleta. Encontramos 3 tipos de curvas principalmente, que son las curvas peraltadas, las contraperaltadas y aquellas que no tienen peralte. Cuando hablamos de peralte, estamos hablando, si al trazar una curva a derechas el firme está totalmente plano, son sin peralte. Cuando las peraltan, cuando inclinan hacia el interior de la curva el tramo en el que estamos circulando. Esto implica que nos ayuda a variar la posición de la masa de nuestra motocicleta hacia el interior. Y contraperaltada sería inclinada hacia el exterior de la curva y eso nos dificultaría la trazada de la misma. Según las clases de curvas podemos encontrarnos con aquellas que son rápidas, que son hasta 90 grados de giro, o lentas, aquellas curvas que son de más de 90 grados de giro, y de radio constante, son las más abundantes, de radio creciente, son poco frecuentes y además especialmente peligrosas, y de radio decreciente, muy poco frecuentes y muy peligrosas. Además, podemos encontrar también, además de las de radio decreciente, aquellas que van enlazadas. Encontramos una detrás de otra. Seguimos ahora respecto a la trazada de las curvas. Es importante saber trazar una curva. Recuerda que cuando estamos trazando no podemos en ningún momento variar nuestra posición de la calzada, invadiendo zonas reservadas a otros usuarios, como puedan ser carriles en sentido contrario o arcenes. Y además es necesario saber tomar bien una curva, y para ello es imprescindible deber mantener una cierta aceleración dentro de la curva durante todo el desarrollo de la misma, excepto a la salida de esta, en la que debemos de aumentar la aceleración para, de esta manera, aumentar el equilibrio y el agarre de nuestra motocicleta en esa curva.
Ahora bien, no debes de olvidar que según la legislación se debe reducir la velocidad antes de entrar a la curva para ir acelerando progresivamente dentro de la misma para aumentar de esta manera o ayudar de esta manera a la adherencia de la motocicleta. Cuidado, si frenamos bruscamente durante el desarrollo de una curva, podemos perder la seguridad, el control de la motocicleta, ya que las ruedas durante una frenada brusca tienden a bloquearse y esto contribuye principalmente al derrape de la rueda trasera con el peligro que esto conlleva. En el caso de que entremos demasiado rápido en una curva, debemos de mirar hacia la salida de la misma, inclinando más el cuerpo de lo normal, dejando de acelerar, frenando el vehículo, pero cuidado, no bruscamente, para no perder el control del mismo. Y además, para realizar una frenada de emergencia dentro de una curva, en primer lugar debemos enderezar la dirección de la motocicleta y después mirar al final de la curva frenando fuertemente con los dos frenos al mismo tiempo, pero evitando el bloqueo de las ruedas. Sigamos ahora hablando respecto del punto de tangencia en una curva. Nos dicen que es el lugar geométrico de una curva donde el conductor puede comenzar a trazar una trayectoria lo más rectilínea posible para salir de la misma. Cuidado, en este tipo de trazadas se deben realizar en vías que sean cerradas al tráfico en general porque no están permitidas dentro de las vías públicas, ya que podemos modificar drásticamente la posición nuestra de la calzada y esto contribuye a que invadamos zonas reservadas a otros usuarios. Seguimos con las distintas técnicas que encontramos para trazar o tomar una curva, siendo la más utilizada la técnica o el sistema continental, en el cual mantenemos la cabeza perpendicular al suelo. Esta técnica es la más usada, usual por los conductores de motocicletas. Luego encontramos el sistema o técnica deportiva, que en primer lugar no se puede utilizar cuando estamos llevando un pasajero detrás, porque modificamos drásticamente la posición del conductor, modificamos el punto de geometría de nuestra motocicleta y por lo tanto el punto de equilibrio de la motocicleta, y un pasajero detrás podría modificar drásticamente la presión sobre el pavimento, sobre la rueda trasera, o modificar en una frenada brusca la posición y el equilibrio de nuestra motocicleta. Y en último lugar encontramos el sistema o técnica de conducción inglesa, en la cual la motocicleta se inclina más que el cuerpo y solo es efectiva en curvas cuya velocidad es relativamente lenta. En último lugar vamos a hablar respecto a la orientación de la vista cuando estamos tomando una curva. Debe ir lo más lejos posible al final de la curva y nunca debemos de mirar cerca de la rueda delantera, ya que esto haría que perdamos información sobre esa curva que vamos a necesitar a la hora de trazar dicha curva. Continuamos ahora hablando de la técnica del contramanillar o el efecto giroscópico en las curvas. Nos dicen que se produce cuando por efecto de la velocidad o empuje de nuestra motocicleta, conforme estamos circulando, las ruedas de esta motocicleta se estabilizan, manteniendo su posición y facilitando el equilibrio de nuestro vehículo sin casi necesidad de acciones por parte del conductor o pericia del mismo, como por ejemplo cuando tenemos que girar el manillar o inclinar el cuerpo o el de la motocicleta. Respecto a este efecto, no debes de olvidar que lo que hacemos es que en el momento que vamos a trazar, imagínate, una curva a derechas, ¿vale? Antes de empezar a inclinar el peso de la motocicleta y del conductor, lo que hacemos es que inclinamos o giramos un poco la dirección al sitio contrario, hacia la izquierda. Y de esta manera facilitamos que el peso de la motocicleta caiga hacia la derecha, tanto del conductor como de motocicleta. ¿Qué ayudamos? A la inclinación de la motocicleta, variación del punto de gravedad de la motocicleta, tomando con mayor efectividad esa curva. Pero cuidado, necesitamos cierta experiencia a la hora de realizar este efecto giroscópico, porque en caso contrario podríamos perder el control de la motocicleta.